Hola, soy Ana, una contadora que trabaja con Logro para ayudar a mis clientes a crecer. Últimamente me llegan muchas preguntas sobre cómo implementar la facturación electrónica. Mis clientes están nerviosos, pues la DIAN ha dicho que la gran mayoría de empresas en Colombia se verán obligadas a facturar electrónicamente durante el 2019 y el primer semestre del 2020. Con Logro es muy fácil solucionar este reto. Preguntémosle a Pedro, mi asesor de Logro, cómo funciona. Gracias, Ana. Logro fue diseñado para hacer fácil y poderosa la facturación electrónica, en tan solo 3 pasos. Así, una vez cuentes con la documentación que exige la DIAN. Primero, compras cualquiera de los planes mensuales de Logro. Segundo, ingresas a Logro tu consecutivo de facturación electrónica. Tercero, comienzas a facturar electrónicamente. Es así de fácil y puede ser cuestión de minutos. Además, Logro es muy conveniente, pues no necesitas hacer integraciones con otros sistemas de facturación electrónica. Toda la facturación electrónica se maneja dentro de Logro, incluyendo el envío de las facturas electrónicas a la DIAN y el seguimiento de su estado. Logro te provee de un certificado digital sin costo adicional, lo que te ahorra cientos de miles de pesos al año. Una vez cuentes con un plan, Logro solo te cobra por los documentos electrónicos que generes, así que siempre pagas proporcional a tu consumo. Recuerda que con Logro, las primeras 20 facturas electrónicas de cada mes son gratuitas. Mientras tengas vigente un plan con Logro, guardaremos tus documentos electrónicos por 6 años, como lo exige la ley. Gracias, Pedro. Si quieres saber cómo funciona una factura electrónica en la aplicación, te invito a que veas el otro video que preparamos con la demostración paso a paso. Recuerda, el plan de Logro te da mucho más que la posibilidad de facturación electrónica. Logro también te permite llevar tu contabilidad, controlar tu inventario, gestionar tu cartera, hacer ventas de mostrador y tener acceso a cientos de reportes gerenciales. Una vez cuentes con un plan, el costo de facturar electrónicamente es granular. Solo pagas por las facturas electrónicas que consumas. A más facturas, menos pagas por cada una de ellas. Obviamente, queremos tomarnos el tiempo de explicarte cómo funciona Logro y cómo operan nuestros precios en más detalle. Así que te invitamos a contactarnos haciendo clic en este botón. Si es urgente, dinos que es urgente y priorizaremos tu contacto. Yo también me despido. Chao. Hola, muy buenos días para todos. Hoy nuevamente estamos aquí reunidos, tenemos varios panelistas. El objetivo del día de hoy es que sepamos el 2020, cómo nos va, digamos, a afectar o a beneficiar con todo el proceso de la facturación electrónica que la DIAN exige a las empresas y a los contadores en Colombia. Entonces, primero que todo, queremos darle las gracias profundamente a todos nuestros clientes y contadores y participantes y aliados por acompañarnos en esta charla, por permitirnos a través de la tecnología ayudarles a hacer mejor las cosas y a legalizar y a manejar de una forma responsable sus compañías. Básicamente el día de hoy entonces nos está acompañando eh, Luis Alfredo, nuestro ingeniero de sistemas, contador público y quien maneja todo el proceso de facturación electrónica en Logro con la DIAN y las demás, digamos, interacciones que tiene que tener con el software para tenerlo a punto para nuestros clientes. Quien nos acompaña también, Néstor Fajardo, quien nos ha acompañado durante todo el 2019, dictando las charlas de facturación electrónica, ayudando a capacitar cada día a nuestros clientes en todo el proceso de facturación electrónica para que hagamos bien toda la tarea. Laura Sanín, abogada que trabaja con BM Legal, quien nos ha también dictado algunas conferencias sobre el tema de la reforma tributaria y los ajustes que se han ido realizando por parte de la DIAN. Y Javier Cifuentes, también contador público,
representante del software que buscas, quien también nos acompaña el día de hoy y nos ha dictado también una charla sobre el ABC de la facturación electrónica. El objetivo de hoy es cerrar todo el proceso de facturación electrónica en Logro y todo lo que ellos tienen para contarnos como resumen para los empresarios y los contadores. Eso es lo que nos espera para el 2020 ya o en Logro. El día de hoy es el último de las charlas de facturación electrónica que dictaremos. Por eso hemos invitado a nuestros conferencistas y vamos a hacer una charla, pues obviamente, mucho más enfocada a todas las inquietudes que puedan tener los clientes. Nubox era un partner tecnológico que también ofrecía todo el proceso de facturación electrónica, ofrecía la contabilidad de aquí en Colombia, es una empresa chilena, se retiró de Colombia después de 7 años y todos sus clientes los ha, digamos, recomendado para que trabajen con Logro. Fuimos el operador oficial escogido dentro de 15 empresas que visitó para ver quién le podía ofrecer el mejor servicio a sus clientes. Entonces, ¿a quién escogió? A Logro, para que por favor lo tengan en cuenta. Tenemos unos beneficios especiales para los clientes de Nubox. Entonces, el día de hoy, pues, ¿qué es Logro? Digamos que ya el video fue bastante explícito y específico y les contó cuál es el alcance de la herramienta. Como bien sabemos, nos permite, pues, manejar todo el proceso de la facturación electrónica y, pues, los que ya nos han acompañado en las diferentes charlas ya conocen de la herramienta, ya pueden entrar a nuestra página y consultar más información. Vamos a ver todo el tema comercial de Logro, cómo está, pues, en 2 minutos realmente y damos inicio al conversatorio con nuestros panelistas y al final vamos a manejar una sesión de preguntas. El objetivo de estas preguntas es que les pueda responder Néstor a todos de forma individual, escrito por el chat, o que también algunas las lancemos para que nos responda directamente, ya sea a nivel contable o a nivel legal o a nivel de producto, los panelistas que nos están acompañando. Entonces, ¿qué es Logro? Básicamente, como ya lo vimos, es un software que está en la nube y que le permite a todos acceder desde cualquier parte del mundo a un software de última generación y tecnológicamente hablando y además que les permite hoy día en una situación tan crítica como la que está viviendo Colombia, le permite trabajar a todos desde sus casas, desde sus partes remotas donde estén sin necesidad de desplazamientos y sin incurrir en riesgos personales ni laborales, puede hacerlo a través de nuestra herramienta, como les mencionaba, maneja módulos de ventas, compras, inventario, facturación electrónica, manejamos todo el tema de normas NIF, medios magnéticos, en fin, digamos que la información exógena y todo esto lo podemos, digamos, controlar y manejar desde Logro directamente. ¿Qué necesitamos para utilizar nosotros en la plataforma? Entonces, para utilizar es súper sencillo, necesitamos simplemente un computador con cualquier sistema operativo, un navegador que sí es Google Chrome. La plataforma está desarrollada en Google Chrome, que es un navegador gratuito que pueden utilizar todos, lo pueden descargar sin ninguna restricción ilimitante, lo puede tener actualizado permanentemente y es fácil de utilizar. Y le entregamos una clave y un usuario, como lo hace cualquier persona que utiliza hoy día una tarjeta de crédito o entra a sus bancos online y todo ese tipo de cosas puede hacer gestiones con una clave y un usuario. ¿Qué incluimos en nuestros valores desde 60.000 pesos? Incluimos la parametrización del software. No le dejamos esta tarea al cliente porque es bastante crítico el tema de la parametrización. De una buena parametrización de la herramienta dependen unos buenos resultados y unos buenos informes. Les entregamos el mantenimiento, las actualizaciones, no debemos de gastar más plata en actualizaciones de la herramienta, lo hacemos nosotros automáticamente a medida que la DIAN lo va exigiendo y vaya renovando sus normas y sus leyes, las vamos nosotros ajustando en el software gratuitamente para todos nuestros clientes. Tenemos un soporte de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. y sábados de 8 a 2 p.m. Somos casi que el único operador que le da soporte en horario extendido a nuestros clientes para tener ayuda en el manejo de la herramienta. Entregamos un número de facturas electrónicas y POS, entregamos, como les mencionaba, un usuario y una clave, una app y además tenemos la Universidad Logro, donde podemos capacitarnos ilimitadamente y permanentemente.
Tenemos para los contadores unos beneficios que básicamente es que le regalamos la plataforma al contador. Insistimos que el contador no debe pagar por tener una herramienta que le permita llevarle de una forma correcta y organizada a los clientes. Le regalamos la plataforma al contador, le regalamos el tablero de contadores donde puede gestionar todo el volumen de clientes que necesite y le regalamos además una comisión del 15% a nuestro contador. ¿Quién debe pagar por la información? El cliente final, que es el dueño de la base de datos. Recuerden que ni el contador ni Logro es el dueño de la información del cliente. El cliente debe pagar por hostear, por guardar, por salvaguardar toda su información en nuestro data center. Entonces, básicamente es el dueño de ella. Quien quiera más información puede entrar a nuestra página. Estos son los planes, están en la página www.logro.com/planes y ahí vemos las diferentes modalidades que tenemos de pagarlo, mensual, trimestral, semestral o anual. Y dependiendo de mi presupuesto, yo decido si pago anticipado y me beneficio de unos descuentos que la herramienta misma nos da y nos permite pagar en línea. Cada plan incluye facturas electrónicas, tenemos un plan también de referidos, tenemos un plan de referidos donde básicamente si no soy contador, soy ingeniero o tengo ya o estoy utilizando Logro y tengo un vecino, un amigo que quiera utilizar la herramienta y que necesite hacer facturación electrónica o llevar su contabilidad, básicamente le damos un incentivo. Bono de 35,000 pesos de Falabella o de Éxito. Si soy usuario o empresario y recomendé una empresa y utilizo Logro, le regalamos un usuario gratuito durante todo un año, que son 420,000 pesos que le regalamos al usuario, a la empresa, o le podemos hacer un descuento de 35,000 pesos en la mensualidad de su herramienta. Eso es básicamente, los dejo entonces con todo nuestro equipo, digamos, panelistas que nos van a, digamos, acompañar hoy para solucionar todas las dudas e inquietudes. Luis Alfredo, bienvenido entonces. Te dejo todo el equipo para el conversatorio del día de hoy. Muchas Muchas gracias, gracias. Marlene. Gracias a todos por la asistencia. Queremos recordarles que la herramienta, a través de un icono a mano derecha, que es una manito, ustedes pueden hacer sus preguntas, las cuales estaremos contestando a partir de las 10 de la mañana. Entonces, miremos el tema de la facturación electrónica. En Colombia han habido muchos intentos de promover la facturación electrónica. Digamos que en el año 2017 por fin se logró que se implementara la facturación electrónica sin validación previa. Ya en el 2019 se comenzó lo que es la facturación electrónica con validación previa. En este momento, ¿qué sucede? Entonces vamos a recordar lo siguiente. Recordemos que en octubre la ley de financiamiento, la ley 1943 de 2018, fue declarada inexequible por parte de la Corte Constitucional por vicios de trámite. Pero entonces digamos que el fallo fue como atípico, dicen algunos entendidos y juristas, porque dice que fue un efecto diferido. Es decir, esa ley tiene vigencia hasta el 31 de diciembre, pero hasta el 31 de diciembre, con el fin de que el gobierno subsane como los errores que se dieron. Efectivamente, el gobierno presentó nuevamente un proyecto de reforma tributaria y inclusive el día de ayer, según la información de prensa, entonces la información de prensa, las comisiones económicas de Senado y Cámara el día de ayer ya aprobaron lo que es el paquete de la reforma tributaria. Ya lo que sigue es que pase a las plenarias respectivas tanto del Senado como la Cámara. En ese proyecto hay temas relacionados con la facturación electrónica. Entonces, digamos que estamos en ese punto. Más adelante les vamos a abordar temas relacionados. Bueno, vamos a explicarles un tema que tiene que ver con la interoperabilidad. Entonces, para mirar ese tema, lo voy a explicar de la siguiente manera. Vamos a hablar de la factura. Antes de facturación electrónica, ¿cómo se expedía una factura? Pues la factura se elaboraba, la factura se imprimía, se sacaban unas copias, esas copias se le entregaban al mensajero, el mensajero le llevaba a una compañía, llegaba a la portería de un edificio
y en ese edificio le colocaban un sello de recibido. Entonces, digamos que eso, una factura desde que se generaba y se le hacía llegar al cliente, podían pasar perfectamente 4 o 5 días. ¿Cómo es el proceso de facturación de la factura ya con facturación electrónica? Digamos que el proceso sigue siendo el mismo. Lo que sucede es que ya no intervienen tanto los humanos. Entonces, por ejemplo, la parte del mensajero ya son cosas que no se requieren. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Para que se dé la facturación electrónica existen unos actores o lo que llama la DIAN un catálogo de participantes. Ese catálogo de participantes está formado por unos actores. El primer actor, ¿cuál es? Digamos que uno muy importante que es la DIAN, de que la DIAN disponga de un sistema para facturación electrónica. Entonces, efectivamente, la DIAN dispuso de un portal que está en la nube para efectos del manejo de la facturación electrónica. Después, ¿qué es lo que se requiere? Los facturadores electrónicos. ¿Quiénes son los facturadores electrónicos o los obligados a facturar? Son todas aquellas personas naturales o jurídicas, ¿sí? Que están en la obligación de expedir facturación electrónica. Estas personas, para poder expedir facturación electrónica, se deben habilitar, se deben registrar, deben enviar unos documentos de prueba y definen una fecha de salida de producción. A partir de ese momento, esa compañía está habilitada para emitir facturación electrónica. Pero entonces una compañía de estas tiene que decir, ¿yo cómo voy a expedir la facturación electrónica? Tiene que escoger lo que llama la DIAN el modo de operación. Y son 3 posibilidades. Yo lo hago a través de mis propios medios, mi propio software se va a conectar a la DIAN para hacerle la entrega de la factura. Lo voy a hacer con la solución gratuita de la DIAN o lo voy a hacer a través de un proveedor tecnológico. En el caso de Logro, Logro es un producto de PSL, PSL es proveedor tecnológico, entonces ahí hay una gran ventaja porque somos los mismos con los mismos, por decirlo de alguna manera. Entonces ya tenemos el primer actor que es el obligado a facturar. Entonces el obligado a facturar, ¿qué es lo que hace? Va a generar su factura. Voy aquí a irme simplemente a una ventana donde un usuario va a generar una factura. ¿Sí? Pero entonces esa factura, esa factura yo tengo que mandársela a la DIAN, pero yo no se la mando a la DIAN de la manera tradicional, sino que yo se la mando en un formato XML. Entonces yo a la DIAN le hago llegar esto. Señores DIAN, ahí le mando la factura. Entonces la DIAN la valida. Entonces cuando la DIAN la valida, me devuelve una respuesta. Hagamos el caso ideal. Entonces la DIAN me dice, esa factura está correcta. Y cuando esa factura está correcta, me devuelve un mensaje y me dice, esa factura está ok. Me dice la DIAN. Ese mensaje que la DIAN me devuelve técnicamente se llama el Application Response. ¿Sí? Una vez la DIAN me dice, esa factura está buena y me devolvió el mensaje, la DIAN me dice, usted puede proceder a hacerle la entrega de esa factura a su cliente o a su adquirente. ¿Por qué si hablamos de cliente o adquirente? Hablamos del adquirente porque puede ser un paciente, por ejemplo. Entonces, digamos que una clínica no va a llamar a un paciente, lo va a llamar cliente porque suena como algo despectivo. Entonces, pues el término adquirente es como más general. Pero digamos que para el caso de las compañías que manejamos nosotros, digamos que son como los clientes. Y después, ¿qué me dice la DIAN? Una vez usted tenga estas 2 cosas, esa factura que yo le valide que está buena y tenga mi respuesta de que esa factura está ok, usted va a proceder a entregársela a su cliente. ¿Y cómo se la va a entregar? En un sobre, en un attached document, en un sobre va a meter esas cositas, va a meter el XML, ¿sí? Va a meter la respuesta de la DIAN y se la hace llegar al cliente. ¿Pero cómo se la hace llegar al cliente? ¿Con el mensajero? No, a través del correo electrónico. Entonces, mire que generar una factura y hacérsela llegar a mi cliente es cuestión máximo de 2 o 3 minutos. Algo para anotar, la DIAN nos había prometido que el sistema de facturación electrónica con validación previa iba a tener un tiempo de respuesta, como si fuera un datáfono. Y les cuento que eso efectivamente ha sido así. La plataforma ha sido muy estable. De pronto ha tenido algunos contratiempos, pero unos contratiempos menores. Entonces, este ejercicio que acabamos de mirar, eso es lo que se llama interoperabilidad. Entonces,
vamos a terminar de desglosar los actores o participantes. Entonces teníamos la DIAN, que ya lo mencionamos, tenemos al facturador electrónico y tenemos a mi cliente. ¿Qué sucede? Cuando estas facturas se le envían a la DIAN va a tener un gran repositorio de facturas allá en su sistema de información. Sí, ¿para qué? Para procesos posteriores, como por ejemplo el factoring más adelante, que son temas que están pendientes de reglamentar la DIAN. Digamos que aquí fue gráficamente como les explicamos esto. ¿Cómo hacemos en Logro este tipo de procesos? Entonces simplemente les voy a mostrar en una factura. Viene que acá les estoy mostrando ya en un correo para un cliente a él cómo le llegaría la información. ¿Nosotros qué hacemos? Este es el sobrecito que contiene el XML y el mensaje donde la DIAN me dijo esa factura está buena. Nosotros en Logro optamos por en un archivo aparte adicionar el XML e incluir lo que es la representación gráfica pues de la factura como tal. Digamos que la factura tiene información del QR, tiene información del CUF y pues información pues importante con eso. Entonces, ¿qué nos espera el 2020 con relación a la facturación electrónica? Simplemente que las demás industrias sigan ingresando a facturar electrónicamente. Entonces, digamos que estos días, este fin de semana que pasó, estaba el grupo 2, tanto del calendario 1 como el calendario 2, que debían comenzar a facturar electrónicamente. Inclusive el día de ayer la DIAN nos hizo llegar un comunicado a los proveedores tecnológicos y nos dijo, por favor díganles a sus clientes que si tuvo algún inconveniente para salir facturando electrónicamente, no podrá facturar bajo los sistemas tradicionales. Lo tiene que hacer bajo la modalidad de contingencia de facturación electrónica. Pero para poderlo hacer, usted tiene que estar habilitado. Sí, usted tiene que estar habilitado, es decir, haberse registrado, haber enviado los documentos de prueba para poder solicitar el consecutivo de contingencia. Usted facturará en tal horario y una vez usted supere la contingencia, tiene 30 días para que me haga llegar esas facturas. Recordemos que el 2 de diciembre tenían que salir los grandes contribuyentes, que son más o menos unos 3.600 grandes contribuyentes que existen en el país, y los que eran facturadores actuales con la versión 1. Habrán algunos grandes contribuyentes que tienen que ver con seguros y salud, si es que los hay, que digamos que para ellos se aplazó la salida como tal. Entonces, básicamente queríamos como contarle eso, el tema de todo lo que es el tema de la interoperabilidad. Entonces, ahí lo que definimos es el proceso de facturación electrónica. Facturador electrónico genera una factura, se la manda a la DIAN la valida, me regresa con un mensaje y me dice esa factura está buena y yo procedo a hacerle la entrega a mi cliente. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar a desarrollar el conversatorio. Laura, mira que en Colombia hemos tenido muchos intentos de facturación electrónica. Sí. Entonces hubo por allá desde el año 2009, 2007, intentos que fueron como fallidos. Vimos que por fin se implementó lo que fue la facturación electrónica sin validación previa, pero después introdujeron este concepto de validación previa. ¿Qué es lo que busca esta facturación con validación previa? Claro que sí, muy buenos días a todos. Pues como bien lo explicaba Luis Alfredo, la factura electrónica con validación previa se introdujo mediante la ley 1819 de 2016 y esto consiste en que se tiene que validar de manera previa por la DIAN. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo, como facturador, tengo que transmitir a la DIAN me valida y me revisa el contenido de acuerdo con los anexos técnicos que la DIAN exija en tiempo real, o sea, casi que de manera instantánea, y posteriormente me informa que esta ha sido validada y por ende ya la podría entregar al adquirente. Entonces, muy importante tener en cuenta que la validación previa está desde la ley 1819 de 2016, que fue la que modificó el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, y entre sus modificaciones incluyó la de establecer el rango a la factura electrónica de una factura de venta, porque previamente se consideraba era como un documento equivalente, y adicionalmente introdujo el sistema de validación previa por parte de la DIAN o un proveedor, que en este caso pues actualmente está siendo llevado a cabo la validación previa por parte de la DIAN.
Gracias, Laura. Entonces, como miramos, entonces digamos que la versión que está pues en vigencia es la validación previa, casi que diríamos que sin validación previa tuvo vigencia hasta el 2 de diciembre del año 2019. Como hemos visto, hay unos momentos para que los contribuyentes salgan a facturar electrónicamente. Entonces, para eso están unos calendarios que definió la resolución 20. Ahí estamos viendo pues como en pantalla. Digamos que los próximos son aquellos que tienen actividad 46 y entre otras. Por ejemplo, estos 46 son aquellos que son de comercio, mantenimiento y reparación de vehículos, automotores y motocicletas, partes y piezas, accesorios. Entonces, digamos que esos son los siguientes contribuyentes que tienen que comenzar a facturar electrónicamente. Una cosa muy importante, ¿cómo determino yo que debo facturar electrónicamente? Tome su RUT. Generalmente tome los 2 primeros dígitos, simplemente para algunas excepciones se toma la división a tres dígitos y usted se ubica en el calendario y determina cuándo debe comenzar a facturar electrónicamente. Javier, dado estos calendarios, ¿qué es lo que busca la DIAN, la Administración de Impuestos, con masificar la facturación electrónica en Colombia? Bueno, gracias Luis. Muy buenos días para todos. A Laura también le extiendo mi saludo. Básicamente, digamos que la DIAN al implementar este proceso de masificación de la facturación electrónica pretende volver más eficiente el modelo que tiene actualmente de recaudo de impuestos, ¿sí? En particular del impuesto a las ventas, impuesto al consumo. Y también, obviamente, uno de los objetivos importantes es controlar, disminuir la evasión, tratar de poner en cintura a los contribuyentes que están bajo el marco de la informalidad y básicamente invitarlos a que puedan también con sus aportes, con sus procesos comerciales, contribuir pues con este recaudo de impuestos. Básicamente es eso, Luis. Javier, ¿tú piensas que la facturación electrónica va a ayudar en gran volumen a controlar la evasión? Sí, definitivamente sí, porque digamos que como te mencionaba, hoy en día en el comercio hay mucha informalidad, a pesar de que hay contribuyentes que están obligados a facturar en el modelo, digamos, anterior y expedir documento de factura de venta con sus respectivos impuestos, pues la cultura todavía muestra o nos muestra que siempre tratan de generar una remisión, generar un documento que no es el de la factura, para no mostrar los impuestos allí, para efectivamente no tenerlos que declarar posteriormente. Entonces, aquí vamos a empezar a controlar un poco eso y definitivamente uno de los retos importantes que tiene la DIAN es disminuir ese tema de la evasión y poner pues en cintura a los contribuyentes para que pues justamente contribuyan al desarrollo pues de toda la implementación de este modelo. Correcto, muchas gracias, Javier. Entonces es muy importante, este es un tema muy importante porque nos va a introducir en la legalidad. Entonces esperemos que se haya leyenda, eso de que se compraban facturas para tomarse en unos IVAs o facturas para inflar gastos como tal. Bueno, recordemos que la DIAN obliga a los contribuyentes a que cumplan con muchas obligaciones formales. ¿Cierto? Muchas obligaciones formales. Entonces, muchas obligaciones como presentar declaraciones, presentar informes de transferencias, declaraciones de impuestos, de retenciones en la fuente. Y siempre la DIAN antepone de por medio, siempre te pone una sanción. Entonces, digamos que muchas veces las compañías hacen las cosas por el miedo a las sanciones, no muchas veces por el convencimiento. Laura, con relación a este tema de las sanciones, ¿qué implicaciones hay para la facturación electrónica? Claro que sí. Pues básicamente aplicarían las sanciones previstas en el Estatuto Tributario. Respecto del el tema del control fiscal y masificación, está el artículo 684-2 del Estatuto que dice que cuando no se apliquen los sistemas técnicos de control y masificación que prevé pues, la DIAN, dentro de los 3 meses siguientes al momento en que la DIAN lo exija, se puede sancionar a la persona con la sanción de clausura del establecimiento que está prevista en el artículo 657 del estatuto,
Recordemos que esta sanción pues es un poco gravosa, es un cierre del establecimiento por 3 días con la insignia pues o con el texto de que está cerrado por evasión, y adicionalmente en caso de que se quiera evitar esa clausura, se puede pues pagar una multa, pero la multa es bastante costosa, es del 10% de los ingresos operacionales obtenidos en el mes anterior. Respecto de esto, hemos tenido casos en que pues por algún error del nombre de la razón social quieren imponer la multa, pues la DIAN propone imponer esta multa, y es muy importante tener en cuenta que se calcula sobre los ingresos operacionales según la DIAN y la posición de la DIAN de toda la empresa y no solo del establecimiento que se va a clausurar. Entonces es bastante gravosa. Y por otro lado, tenemos la sanción relativa al no envío de información, que es la prevista en el artículo 651 del estatuto, y esto puede ascender a una multa de 15.000 VTs, que eso es aproximadamente 514 millones de pesos para el año 2019. Gracias, Laura. Entonces, las multas son, como lo mencionaba Laura, son bastante onerosas. Entonces, es mejor evitar ese tipo de cosas. Acá en Logro estamos dispuestos a ayudarlos con ese tema de la facturación electrónica. Javier, pues recordemos que hay un impuesto que es sobre la renta, ¿cierto? Que grava las utilidades de las personas jurídicas, y las personas naturales pues grava sus ingresos. Digamos que con relación al impuesto de renta hay unos gastos asociados, ¿cierto? Dado que se fue declarada inexequible esa ley 1943, que mencionaba lo relacionado con la procedencia de impuestos descontables de costos y gastos, y había como una tabla definida para los años 2020, 21 y 22, donde decía, por ejemplo, que para el año 2020, solamente de las compras totales que una compañía realizaba, solamente el 30% podría estar no soportado en facturación electrónica. Digamos que ese 30% podría ser efectivamente POS. Con la declaratoria de inexequibilidad de esta ley 1943, esto sigue aplicando, sigue en firme, y de pronto nos puedes explicar como el fondo de esto con relación al impuesto sobre la renta. Bien, Luis, pues te cuento que más allá de si la inexequibilidad de la ley, digamos, nos da vía libre a que no tengamos en cuenta esta tabla de porcentajes para deducción. Más allá de eso, debemos es crear como conciencia con todos los contribuyentes a que el tema de la facturación electrónica no tiene marcha atrás. Ya es un tema que cada día, digamos, tiene un cuerpo más contundente. Ya tú lo mencionaste al inicio, empezaron a salir ya los del primer calendario, el grupo 1, el grupo 2, toda la gente estaba con la expectativa de que iban a dar más plazo, de que iba a salir una resolución a último momento generando unos plazos adicionales. No se dio, todo lo contrario, la DIAN está invitando a los contribuyentes a que si no están preparados o no están listos por las razones, digamos que están dentro del marco conceptual, emitan documento por facturación de contingencia. Entonces, más allá de eso, lo que decía esta parte es que nosotros como contribuyentes o como empresas legalmente constituidas tenemos unas deducciones de costos y gastos dentro de nuestra declaración de renta cada año o cada final de año fiscal. Pero también viene un concepto que es la deducción del IVA o el descuento del IVA que yo pago por transacciones comerciales. Entonces, lo que queremos o lo que quiere la DIAN justamente con el tema de la implementación de la facturación electrónica es que invitar a los contribuyentes a que exijamos el documento electrónico para poder soportar como documento electrónico, sería el único documento que soportaría una deducción de costos y gastos en mi declaración de renta o a nivel de deducciones de IVA por compras grabadas, el documento electrónico sería el único documento valedero. Para aquellos que emiten documentos equivalentes como la tirilla de POS, seguramente
hay un tabú allí que dicen que ya no es legal emitir un documento de tirilla en POS o que no va a servir para deducirme costos y gastos, y tenemos que decirle también a los contribuyentes que sí, que sigue siendo válido, que sigue siendo un documento equivalente, pero que lo que dice esta ley es que a partir del 1 de enero del año 2020 solamente van a permitir hasta un máximo del 30% para deducir costos y gastos o deducir impuestos relacionados con el IVA para aquellas empresas que no justifiquen estos costos y gastos con un documento electrónico. Bien así, si en el 2020 yo tengo unas compras por 100 millones de pesos aproximadamente, pues lo que me está diciendo esto es que no voy a poder sino deducirme hasta 30 millones de esos 100 millones de pesos sin documento electrónico. Sí lo puedo hacer con documento equivalente POS, pero hasta un 30%. Para el 2021 estamos hablando de un 20% y para el 2022 en un 10%. Entonces, esto es lo que nosotros nos tenemos esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que casi que la DIAN nos está llevando a formalizar pues la exigencia de este documento electrónico y básicamente pues esto va a apoyar o a impulsar todo el modelo de masificación de la facturación electrónica. Al igual que con el IVA, pues cuando yo hago una compra de 100.000 pesos que es grabada, pues tengo 19.000 pesos para deducirme de mi declaración de IVA y pues obviamente si tengo un documento electrónico voy a poder hacer esa deducción sin ningún inconveniente y la DIAN pues obviamente al momento de revisar mi información cuando sea requerida pues va a tener no va a tener ningún problema con avalar estos costos y gastos o estas deducciones de impuestos. Gracias, Javier. Bueno, entonces nosotros veníamos, Laura, de una versión de facturación electrónica sin validación previa y digamos que ya la versión es con validación previa. El tema de validación previa con la caída de ley de financiamiento o ley 1943 de 2018 se ve afectada. Hola, pues respecto a esta pregunta, como les decía al comienzo, la validación previa fue introducida por la ley 1819 de 2016, que introdujo unos cambios al artículo 616-1 del estatuto. Posteriormente, la ley de financiamiento, que es la ley 1943 de 2018, introdujo ciertas modificaciones al artículo 616-1 del estatuto, pero la validación previa viene desde la 1819 de 2016. En ese sentido, la caída de la ley de financiamiento no afectaría a la factura electrónica con validación previa. Simplemente como para recopilar, la ley de financiamiento había modificado el artículo 616-1 del estatuto y había incluido, por ejemplo, que se iba a introducir el tema del mecanismo de factura electrónica para nómina, para exportaciones. Había determinado que en la plataforma de la DIAN se iba a hacer todo el proceso de registro de la factura electrónica como título valor. Entonces, de pronto, estos cambios, si no son aprobados nuevamente por el Congreso antes del 31 de diciembre de este año, podrían no quedar para el 2020, pero en lo que tiene que ver con factura electrónica con validación previa, no habría ningún cambio porque esto ya venía desde el 2016. Gracias, Laura. Y digamos pues que realmente, por lo que hemos entendido por titulares de prensa, hay buen ambiente, hay buena cercanía en los partidos para efectos de la reforma tributaria. Entonces, digamos que esperemos que esto sea nuevamente aprobado. Devolviendo un poquito como lo que decía Javier ahora, un contribuyente facturador electrónico perfectamente puede convivir con facturación electrónica y con un documento equivalente POS. Supóngase una universidad. Las universidades también van a ser facturadores electrónicos a partir del próximo año. Entonces, esa universidad, la liquidación de matrícula como que se conoce, tendrá que ser facturación electrónica, pero es posible que hayan servicios por ventanilla de certificados, ese tipo de cosas, ese tipo de
de facturas podrán seguir siendo con documento equivalente POS. Desde hace más de año y medio en el Ministerio de Hacienda está guardado un proyecto que pretende reducir los documentos equivalentes, que actualmente en el país son más o menos unos 27 y piensan dejar más o menos unos 12. Y dentro de esos 12 que piensan dejar está la factura POS. ¿Cómo se da uno cuenta de eso? Un contribuyente que se haya habilitado para facturar electrónicamente, es decir, que en su RUT ya tenga la 52, la responsabilidad 52, facturador electrónico con validación previa. Cuando va a pedir un consecutivo de numeración, el MUISCA, cuando usted pide el consecutivo, él le ofrece POS, facturación electrónica y también le ofrece el de contingencia. Entonces, mire que es completamente válido que un contribuyente tenga estas modalidades. Javier, el mito de que se dice que la facturación electrónica solamente es para las personas jurídicas o para las grandes corporaciones o compañías, ¿qué tan cierto es eso? Bueno, realmente, como tú lo mencionas, es un mito, ¿sí? Porque, y me ha pasado a título personal, con algunas asesorías que hago a empresas, me ha pasado que escucho de voz de los mismos contribuyentes esa mención. Dicen, no, a nosotros no nos corresponde facturar electrónicamente, nosotros somos muy pequeños, nosotros somos una empresa que hace 1, 2 o 5 facturas en el mes. Entonces, pues aquí identificamos rápidamente que sí, que efectivamente puede llegar a encontrarse aquí como una leyenda urbana, ¿no? Definitivamente uno de los puntos de vista equívocos es el pensar que por ser pequeño yo no tengo la obligación. Es claro, obviamente, que quienes están obligados a emitir documento electrónico, como lo ratificó la resolución 20 del 26 de marzo de este año, pues son todos aquellos responsables de impuesto a las ventas, impuesto al consumo, los que tengan calidad de comerciantes, aquellos que desarrollen actividades relacionadas con la ganadería y la agricultura, y todas aquellas profesiones liberales que pueden emitir documento equivalente, pero que pues obviamente si sus clientes se lo demandan, tendrán que emitir documento electrónico. Entonces, hay un alto porcentaje de transacciones que están en manos del comercio informal, ¿sí? Y justamente, pues la DIAN lo que está buscando es tratar de llevar a la formalidad todo este tipo de comercio. Entonces, pienso que sí hay un tema allí de leyenda urbana, de mito, pero definitivamente la facturación electrónica es muy clara, quienes estamos obligados a emitir documento electrónico, y independiente el volumen de facturas que se tenga, o independiente, digamos, y del tamaño de la empresa, si estamos obligados por la norma, tenemos que emitir documento electrónico. Para complementar un poco, Luis, lo que acabas de decir de la convivencia del punto de venta con los documentos equivalentes, aquí también hay otro mito, ¿no? Y es que muchas personas dicen, no, yo para evitar facturar electrónicamente, voy a facturar entonces todo por POS. Hay que entender que la facturación POS también tiene algo que se llama cuantías menores, y yo no puedo pretender generar o volcar todo mi proceso comercial a la facturación POS simplemente por no emitir un documento electrónico. Si bien también sabemos que en la convivencia del documento electrónico y el POS, si yo facturo por POS, sin importar la cuantía, podríamos emitir un documento electrónico en un momento determinado que el cliente me lo exija así, ¿sí? Precisamente por lo que acabamos de decir anteriormente. Si el cliente necesita un documento electrónico para deducir o soportar ese costo o gasto que está teniendo, pues básicamente, independiente que sea emitido por POS, va a tener que convertirlo en un documento electrónico, en una factura electrónica. Perfecto, muchas gracias, Javier. Bueno, entonces queremos recordarles a la audiencia, Logro es una marca o un producto de PSL, productora de software SaaS, que es la compañía o la razón social, la cual figura en la DIAN como proveedor tecnológico autorizado. Simplemente que Logro es un producto. Como proveedor tecnológico no figura Logro. Logro, como les digo, es una marca registrada de PSL. El proveedor tecnológico es PSL como tal y se puede evidenciar en el micrositio de la DIAN de facturación electrónica como tal.
Laura, dado esa cultura evasiva que tenemos los colombianos y donde las compañías declaran, envían sus declaraciones, pero para que estas declaraciones queden en firme toman un tiempo, ¿cierto? Con relación a la facturación electrónica, ¿cuánto tiempo se debe guardar esa facturación electrónica? Claro que sí, Luis Alfredo, pues la norma de facturación electrónica dispone que se debe conservar por el término que prevé el Estatuto Tributario en el artículo 632, y si nos vamos a ese artículo, lo que me dice es que debo conservar la factura electrónica o pues estos documentos que me exigen conservar por el término de 5 años contados a partir del año siguiente en que fue expedida. Entonces, por eso, como veíamos al inicio, pues Logro la conserva por un término de 6 años, pues porque finalmente los 5 años comienzan a correr a partir del 1 de enero del año siguiente al que fue expedida la factura electrónica. Entonces, este sería el término que está previsto en el artículo 632 del... Gracias, Laura. Bueno, con relación a la firma. Los contribuyentes, cuando presentan información a la DIAN, tienen que firmar sus declaraciones, ¿cierto? Tienen que firmar declaraciones de IVA, de retención en la fuente, de IVA, todo ese precios de transferencia, todo ese tipo de documentos. La facturación electrónica también tiene que ser firmada, pero una aclaración. La firma utilizada para la facturación electrónica es diferente de la utilizada para firmar declaraciones tributarias. Por eso, esa firma se elabora, es a través de un certificado digital emitido por una entidad certificada por la UNAC. Una de ellas son Certicámaras, pues en este momento me recuerdo de esa compañía. Javier, ¿por qué en el medio muchos proveedores tecnológicos le exigen a sus clientes que tengan su propia firma? Bien, Luis, mira, digamos que si bien dentro de los requisitos que debe tener el XML que se envía a la DIAN, va la firma o el certificado o la firma del documento, esta firma puede hacerla o realizarla el mismo proveedor tecnológico con su firma, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede aquí? Esta firma pues simplemente le da garantía al documento, le da validez y certifica el documento, pero algunos de los proveedores tecnológicos sugieren a sus clientes o a sus contribuyentes tener un certificado propio por varias razones. La primera es porque pues, esta firma está avalando los ingresos de este cliente que tenga el proveedor tecnológico, y algunos proveedores no quieren asumir esa responsabilidad de validar o avalar estos ingresos de estos clientes. Otra opción es que, digamos, para temas de poder negociar la cartera o negociar estas facturas en un momento determinado, pues sí es importante de pronto que la factura venga firmada o con un certificado propio por parte del cliente. Pero realmente los proveedores tecnológicos están facultados. Cuando la DIAN les dio su calidad de proveedores tecnológicos, los facultó por medio de para que firmaran los documentos electrónicos de sus clientes por medio de un contrato de mandato. Tiene que estar este contrato obviamente por medio para poder obviamente que la DIAN también entienda que el proveedor solamente está prestando su firma para avalar estos ingresos del contribuyente. Listo, Javier, gracias. Para complementar, entonces, ¿cómo lo hacemos en Logro? Entonces, en Logro firmamos los documentos con la firma de PSL, productora de software SaaS. Para eso, elaboramos un contrato de mandato en próximo mes y medio, 2 meses. En los términos y condiciones van a ser modificados para que los clientes acepten el respectivo contrato de mandato. Les voy a contar algo que me dijeron en una reunión en la Escuela de Impuestos de la DIAN este año, que nos dijo el señor Mario Márquez. Los proveedores tecnológicos perfectamente pueden firmar las facturas de sus clientes. Lo recomendable es que tengan un contrato de mandato. Entonces, en Logro vamos a tener un contrato de mandato. También mencionó que la DIAN estaba trabajando tener una sección dentro del RUT. Recordemos que en el RUT lo conforman muchas hojas y secciones. En el RUT va a haber una sección
donde la DIAN va a decir que donde un facturador electrónico va a decir, yo facturo a través de un proveedor tecnológico que es PSL y adicionalmente utilizo la firma de ese proveedor tecnológico. Entonces, digamos que de esa manera hay protección en ambos sentidos, tanto para el proveedor tecnológico que está prestando su certificado digital como para efectos del facturador electrónico. Bueno, entonces, Laura, como mencionábamos ahora, estamos en un momento que se está discutiendo la nueva reforma tributaria, o digamos que la versión 2.0 de la ley de financiamiento, o como se está denominando, crecimiento económico, tal como fue publicada en la Gaceta del Congreso. ¿Qué novedades nos trae esa nueva reforma tributaria, por decirlo así, con relación a facturación electrónica? Claro que sí, Luis Alfredo. Pues básicamente la ley de crecimiento que fue radicada hace poco en el Congreso y que se espera que se apruebe este 2019, trae lo que había incorporado previamente la ley de financiamiento, que fue declarada inexequible con efectos a partir del 1 de enero de 2020. Entonces, trae modificaciones al artículo 616-1 del estatuto, que es el relativo a la factura electrónica, incluye el tema de que la factura electrónica aplicará al tema de nómina, de exportaciones. Igualmente regula que la plataforma de la DIAN va a ser la que va a administrar y como compilar ese registro de la factura electrónica como título valor y abre el camino para que esto sea reglamentado por parte del gobierno. Y pues básicamente esas son como las modificaciones. En otros artículos, por ejemplo, incluye que quienes se acojan en el régimen simple en el año 2020 tendrán 2 meses para implementar el sistema de facturación electrónica. Como decía Javier, también regula el tema de los costos y deducciones e impuestos descontables que podrán ser soportados pues sin un documento electrónico, que en 2020 será hasta un máximo del 30%, y establece una exención pues o no aplicación de sanción respecto de los que no hayan incorporado la factura electrónica desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, pero siempre que expidan un documento equivalente o sustitutivo vigente y que demuestren que la razón obedece a impedimento tecnológico o inconveniencia comercial. Entonces, básicamente, esta ley de crecimiento en cuanto a la factura electrónica trata de contemplar y contempla nuevamente lo que estaba en la ley de financiamiento que fue declarada inexequible. Para complementar ahí, pues otro de los temas es que la ley de financiamiento declarada inexequible tenía el tema de la devolución automática de saldos a favor. Esta ley de crecimiento nuevamente incorpora el tema y pues hay un requisito para la devolución automática de los saldos a favor, y es que más del 85% de los costos o impuestos a las ventas descontables estén soportados en documentos electrónicos. Gracias, Laura. Entonces ahí, para lo que hemos mencionado durante todo el conversatorio, la ley de financiamiento 2018 fue declarada inexequible, ¿cierto? Eso fue en octubre. Pero de manera posterior, la Corte Constitucional, sobre temas específicos, fue diciendo si eran exequibles o inexequibles. Por ejemplo, uno de los temas, la ley fue declarada inexequible por vicios de trámite, ¿cierto? Porque no se publicó a tiempo y que los señores representantes a la Cámara no se dieron cuenta de que en el país estaba aprobándose una reforma tributaria, algo que es ridículo, pues, porque para qué está pues como la tecnología, pero digamos que esos son los formalismos pues de la ley quinta que gobierna pues este tema del poder legislativo. Después, por ejemplo, dijo que la sobretasa a los bancos, digamos que eso era inexequible, que el régimen simple era exequible. Entonces, digamos que hay muchas demandas sobre temas específicos que se presentaron ante la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional lo que dijo, no, por ejemplo, el régimen simple es completamente válido, no violenta la autonomía territorial porque lo relacionado con el ICA. Recordemos que con el régimen simple reemplazó al monotributo. El monotributo fue un fracaso
realmente eso fue un fracaso. Tengo entendido que fueron menos de 10 o 12 contribuyentes los que se acogieron. Y digamos que con el régimen simple son 8.100 contribuyentes entre personas naturales y jurídicas que se acogieron a este régimen. Les cuento, en Logro tenemos más de 200 compañías o personas naturales que son del régimen simple, que están facturando electrónicamente con nosotros. Eran clientes que estaban demasiado preocupados porque mire que ellos tenían un calendario muy acelerado para comenzar a facturar electrónicamente. Y ellos actualmente son clientes de Logro y están emitiendo sus facturas a través de nosotros. Javier, hemos visto pues como los calendarios que nos trajo la resolución 20, que definió unos plazos, después la resolución 30 otorgó unos plazos adicionales y lo último fue que la resolución 64, todas del año 2019, otorgó pues como unos plazos adicionales. ¿Tú crees que se vienen para el año 2020 plazos adicionales con relación a la facturación electrónica? Bueno, Luis, la verdad es que todo puede pasar, ¿no? Pero realmente desde mi punto de vista profesional, te diría que no. La DIAN fue muy clara cuando emitió la resolución 20 del 26 de marzo, donde justamente generó el calendario de implementación, ¿sí? Ya lleva un año, prácticamente, bueno, de todo lo que ha corrido el año 2019, este calendario, y lo que ha sufrido es unas modificaciones debido a que de pronto todavía se estaban haciendo algunos ajustes, tanto en la plataforma como tal de la DIAN, para obviamente acogerse al modelo de validación previa y por parte de los proveedores tecnológicos también. Pero realmente el calendario es muy claro, ¿sí? A la gente y a los contribuyentes y a las personas se les está enseñando este calendario, se les está diciendo cómo lo tienen que interpretar para que se preparen desde ahora, porque si bien en la resolución 30 aumentaron 2 meses el plazo y en la resolución 64 para los grupos del calendario 1, 2 y 3 y 4 aumentaron un mes más, y para el calendario 2, creo que el grupo 1, ya no creo que hayan más alargamientos. De hecho, es tan claro que el 1 de diciembre salieron los grandes contribuyentes, salieron los que venían facturando con validación posterior y el grupo número 2 del calendario número 1. Hasta el momento ha habido un poco de congestión, pues no todo el mundo estaba preparado, hay alguna incertidumbre, pero la DIAN no se ha manifestado, simplemente la DIAN sigue en firme. Lo que tú decías, mandó un comunicado el día de ayer, si no estoy mal, en donde dice todos aquellos que de pronto no puedan emitir documento electrónico por alguna causa justificable, por su proveedor tecnológico, por la misma plataforma de la DIAN, tendrán que hacerlo mediante una resolución de contingencia. Entonces, creo que no, creo, Luis, que ya el calendario está definido, simplemente es crear la conciencia ante los contribuyentes, que no se dejen, que no esperen hasta último momento. Simplemente ya tienen que empezar atendiendo también el llamado de poder a partir del 1 de enero del 2020 empezar a emitir documentos electrónicos para que tanto sus clientes como ellos mismos cuando vayan a hacer sus compras tengan un documento realmente válido para poder hacer deducciones de impuestos y para que puedan también descontarse en sus IVAs. Muchas gracias, Javier. Entonces, digamos que hemos hablado de la facturación electrónica, de uno que es la expedición. Es decir, yo facturo electrónico, genero una factura, se la mando a la DIAN y después de que la DIAN me la valida, se la envío a mi cliente. Pero este tema no es solamente la expedición, se viene como un tema de recepción, es decir, que los sistemas de información con los cuales yo cuento en mi organización estén en capacidad de leer ese archivo XML y alimentar mi sistema financiero y alimentar mi contabilidad. Digamos que esos son retos futuros. Recordemos que la factura es un título valor. Laura, con relación a ese tema, ¿qué se vislumbra con relación a la factura como título valor y su negociación en el factoring? Claro que sí, como lo mencionábamos al principio, pues la ley de financiamiento había incorporado una norma en virtud de la cual la plataforma de la DIAN iba a ser utilizada para el registro de las facturas electrónicas como título valor. Esta ley, como fue declarada inexequible y aplica solo para el 2019, pues estamos en espera
a que sea aprobada la ley de crecimiento y pues esta igualmente incorpora esa disposición de que la plataforma de la DIAN va a servir de puente para el registro de las facturas electrónicas como título valor. También es importante tener en cuenta que antes de esto había como una reglamentación relativa a un registro ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que se llamaba REFEL y que iba a ser el que iba como a incorporar y registrar todas las facturas que iban a ser transadas mediante factoring o como título valor, y pues la ley de financiamiento y en este caso la ley de crecimiento vuelve y lo contempla, deroga como este régimen, deroga lo previsto en la ley 1753 de 2015. Entonces, para el año 2020 que esperamos que se apruebe la ley de crecimiento, que igualmente contemple que la plataforma de la DIAN va a ser la encargada de este registro de la factura electrónica como título valor, y que ya el gobierno reglamente bien cómo va a operar pues, esta factura electrónica como título valor, que puede ser negociada en el mercado y pues va a tener mucho mejor control porque ya va a estar de forma electrónica y va a tener la información, acceso a la información, mucha parte pues de los contribuyentes y la DIAN. Bueno, muchas gracias, Laura. Mire que hemos hablado de factura electrónica, pero entonces digamos que la factura electrónica, digamos que es como el tema principal, pero de facturación electrónica no se nos pueden olvidar las notas, y notas crédito y notas débito. Entonces yo tengo mi factura y a partir de una factura puedo hacer una devolución de mercancía y entonces es una nota crédito por devolución de mercancía, o puede haber una nota crédito por mayor valor facturado. De igual manera existen pues como las notas débito. Entonces digamos que el título es facturación electrónica, pero incluye estas otras. Javier, ¿tú vislumbras que en el futuro se van a incluir nuevos documentos electrónicos diferentes a los que mencionamos, facturas, notas débito y notas crédito? Definitivamente sí, Luis. Definitivamente la DIAN, dentro de su implementación del modelo de facturación electrónica, ha tomado como referencia varios modelos internacionales, el modelo chileno, ahora el modelo mexicano, y estos países ya no solamente cuentan con documentos electrónicos factura de venta, sino también ya tienen incorporado dentro de sus procesos documentos de nómina, como lo decía Laura más adelante, más atrás, perdón, todo lo relacionado con temas de importaciones, exportaciones. Entonces, pienso que la DIAN, ese es el siguiente paso, dejar ya rodando todo el tema de documento factura electrónica de venta y empezar ya con la implementación de estos otros documentos que finalmente lo único que buscan es dinamizar y volver más eficiente todo el control fiscal que la DIAN quiere realizar pues, a los contribuyentes. Listo. Gracias, Javier. Entonces, efectivamente van a haber nuevos documentos electrónicos. Como mencionaba Javier, va a ser la nómina. En una reunión en la Escuela de Impuestos de la DIAN nos dijeron que ese reporte de la nómina por parte del empleador ya está muy conversado con la UGPP. Recordemos que la UGPP es como una hermanita de la DIAN y todas dependen del Ministerio de Hacienda, entonces van a estar muy sincronizados con eso. Entonces simplemente queríamos mostrarles acá el catálogo en la DIAN. Entonces mire que aquí está, figuramos como productora de software SaaS, ¿sí? Como proveedores tecnológicos. Recordemos que aquí en este momento hay 86. Pero digamos que proveedores tecnológicos como tal, más o menos son unos 65. Lo que pasa es que la DIAN le abrió las puertas a muchas casas de software que se quisieron certificar para efectos de ser proveedores tecnológicos de sus propios productos. Javier, para terminar, para culminar, tú que le ayudas a las compañías a encontrar software, a encontrar soluciones, ¿tú qué le recomiendas con relación a este tema? Que el ERP tenga que con relación a facturación electrónica. Bueno, digamos que dependiendo el modelo de la compañía, hay productos realmente para cada nicho de mercado, para cada tamaño de compañía, pero finalmente, ahorita quizás las grandes empresas que ya venían con una solución, simplemente están implementando su modelo de facturación electrónica por intermedio del proveedor tecnológico que haya tomado como opción este software que ya tenga. Pero aquí se abre un mercado importante
para la pequeña empresa, para la mediana empresa, e inclusive muchas de ellas no tenían sistematizadas sus operaciones. Entonces se encuentran con el dilema de qué hago ahora, cómo hago para cumplir con el requerimiento de facturación electrónica, y a ellos les recomendaríamos dos temas. Si bien tienen que cumplir con la facturación electrónica, pueden pensar en tener una solución que no solamente les genere la tranquilidad de emitir el documento electrónico, sino que también les permita organizar sus procesos al interior de las compañías, que les permita, digamos, poder recopilar toda esta información y tenerla en un sistema de información que les brinde mayor información, no solamente el cumplir con el tema de la facturación electrónica, y también teniendo en cuenta todo lo que se viene con los otros documentos que seguramente van a tenerse que transmitir ante la DIAN. Y si de pronto su intención no es tener un sistema, o si ya tienen un sistema de información, pues tratar de buscar la mejor alianza con un proveedor tecnológico certificado por la DIAN, como tú lo mostrabas ahorita, de los que están allí en la página de la DIAN, y obviamente que tenga una trayectoria y una experiencia importante para que de pronto ellos no vayan a tener inconvenientes a la hora de emitir sus documentos a sus clientes. Javier, muchas gracias. Hasta este momento hemos finalizado el conversatorio, entonces vamos a abrir la sección de preguntas. Recuerden que a mano derecha hay una manito a través de la cual pueden realizar las preguntas. Néstor, por favor. Muy buenos días. Listo. Nuestros clientes han estado muy activos, los asistentes, ¿sí? Nos han preguntado, principalmente Luis, ya lo he respondido, pero están preocupados, ¿sí? Por no implementar la factura electrónica, y empresas que ya tenían que facturar electrónicamente el 1 de diciembre. Entonces, están preocupados. Hay unos que han dicho que no han autorizado facturar por el momento hasta que no facturen electrónicamente. Entonces, ¿qué le podemos decir a estos clientes que ya les tocaba facturar electrónicamente y no lo han podido hacer el 1 de diciembre? ¿Y qué sanciones incurren a los que no implementen la factura electrónica? A ver, ¿yo qué les diría? Pues acá en pantalla estoy mostrando el comunicado que la DIAN envió el día de ayer a los proveedores tecnológicos. En este comunicado, ¿qué es lo que la DIAN está diciendo? O sea, lo más prudente es no facturar como venía facturando. Es decir, sin validación previa, por computador, por papel, ese tipo de cosas. Lo primero que debo hacer es habilitarme para la versión 2. Es decir, voy a irme por acá a la página de la DIAN. Sí, perdona que un momentico. Volver aquí a la página de la DIAN. Entonces, lo primero es, me debo habilitar, me tengo que registrar, seleccionar el modo de operación, enviar los 14 documentos de prueba, las 10 facturas, las 2 notas débito, las 2 notas crédito, definir la fecha en que salgo a producción para que la DIAN me actualice el RUD, y así yo pueda pedir un consecutivo de contingencia. Lo primero es eso, o sea, primero no seguir facturando como lo venía haciendo, así fuera facturación electrónica sin validación previa. Lo segundo es habilitarse. Habilitarse son los pasos que dijimos ahora. Me registro, envío los documentos de prueba y defino la fecha para que la DIAN me actualice el RUD. Lo tercero, pido el consecutivo de contingencia. Entonces, yo facturo en un talonario o a través de computador, pero utilizando ese consecutivo. Y una vez supere la contingencia, debo proceder a enviar esas facturas. Entonces, cuando hablamos de este tema de contingencia, hay 2 tipos de contingencia. Contingencia número 1 es cuando la DIAN, vamos a poner que el sistema de la DIAN de facturación electrónica con validación previa colapsó, porque le están llegando esos 10 millones de facturas diarias y el sistema colapsó. Digamos que la DIAN en eso se ha cuidado mucho, como les digo, el sistema ha respondido muy bien a los volúmenes. Mire que los grandes contribuyentes salieron el lunes y ya están facturando. Entonces, lo primero es contingencia de la DIAN. La DIAN se cae, la DIAN dice, yo lo autorizo, usted sigue facturando con su ERP. En este caso, Logro, yo sigo facturando a través de Logro, cualquier otro sistema de información. Una vez
la DIAN restablezca su servicio, yo lo que hago es que le envío a la DIAN esos documentos. Esos documentos ya la DIAN no los valida, sino que simplemente los recibe, porque cuando la DIAN esté en contingencia, ella me autoriza para que yo a mi cliente le entregue esa factura sin validar, ¿sí? Nosotros en Logro y nuestra plataforma de facturación electrónica guardamos la prueba de cuando la DIAN esté en contingencia, si se dan requerimientos, se dan requerimientos futuros. Entonces, digamos que este caso que nos plantea el cliente no es esta contingencia. Entonces, la otra contingencia es que el facturador electrónico se le cayó su sistema. Digamos que aquí es más grave, él no se preparó para comenzar a expedir facturación electrónica. Entonces ya les dijimos, habilítese, pide el consecutivo, facture por cualquier medio, utilizando ese consecutivo de contingencia y procure que antes de 30 días esté facturando electrónicamente para que envíe ya esas facturas y ya siga enviando la facturación normal con facturación electrónica con validación previa. Entonces, Néstor, digamos que básicamente ese sería como el escenario que recomendamos. Yo quiero adicionar allí, Luis y Néstor, es que justamente ¿no? con un cliente, no hay como, no entienden como la diferencia entre el modelo de validación posterior y el modelo de validación previa. Y el cliente me decía, pero si es que yo ya entré, yo ya hice ese proceso hace mucho tiempo, yo me registré en la DIAN, seleccioné mi proveedor tecnológico, entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Hacer énfasis en que el modelo es validación previa, hay que volver a hacer el registro, hay que tener un set de pruebas, hay que hacer los documentos de prueba, y esto pues obviamente es el resultado del desconocimiento de los contribuyentes, y allí pues, en este momento muchos están obligados a facturar desde el 1 de diciembre, todavía ni siquiera han hecho su registro. Entonces, es invitarlos. Si hicieron el registro en modelo de validación posterior, tienen que hacerlo en el modelo de validación previa, hacer el set de pruebas de sus documentos para que obviamente se actualice el RUT y puedan empezar a hacer su proceso. Gracias, Javier. Bueno, aprovecho para comentarles que dentro de 8 días vamos a tener un seminario y vamos a hablar del cierre fiscal del año 2019. Nos va a acompañar el doctor Javier García Restrepo de Línea Contable. Entonces, él es un autor muy connotado de libros relacionados con el tema. Entonces, quiere compartirnos algunos tips relacionados con cierre fiscal. Entonces, están cordialmente invitados. Adelante, Néstor. Listo, Luis. Nos han preguntado bastante. Aquí principalmente Fernando González dice, si tengo 3 empresas, ¿puedo adquirir una sola firma digital? Lo han preguntado varias veces. Bueno, entonces ahí es para aclarar. Los certificados digitales son por NIT y están en cabeza del representante legal. Entonces, si él quiere firmar la facturación electrónica con su propio certificado digital, debe adquirir 3. Es uno por cada compañía. En Logro damos la posibilidad, como lo explicamos, firmar con la de PSL, que es el proveedor tecnológico, y también próximamente, más o menos en mes y medio, vamos a dar la opción de que aquel cliente de Logro que quiera utilizar su propio certificado digital lo pueda perfectamente hacer. Listo, Luis, muchas gracias. Bueno, esta pregunta para algunos de los panelistas dice, Vanessa nos dice, buenos días, ¿qué pasa con las facturas de proveedores del exterior en importaciones que no están conectados al sistema de facturación electrónica? Muy buena pregunta, Laura. ¿Tienes algo para ayudarnos a aclarar el tema? Pues en realidad, en principio, pues les diría que, pues, por ser un proveedor del exterior, ellos no están obligados a facturar como se exige acá en Colombia. Nosotros tenemos una norma que dice que el soporte en ese caso es el contrato, pero pues también hay que tener en cuenta entonces las limitaciones respecto de costos y deducciones, porque entonces cuando se trata de gastos en el exterior, hay cierto límite. No sé si Javier o Luis Alfredo tengan como algo para complementar. Javier, ¿tienes algo para complementar? Básicamente estoy de acuerdo con la opinión de Laura. Pues digamos que tendríamos que revisar
Simplemente nosotros con el contrato o digamos, con la compra internacional que se hace, ese sería lo que soportaría el costo o gasto que yo voy a reflejar finalmente en mis declaraciones al final del reporte fiscal. Digamos que uno diría que eso es como una especie como de vacío. Inclusive a nosotros un cliente nos lo había manifestado. Nosotros ya le elevamos como esa pregunta a la DIAN, pues digamos que hace como 2 meses, digamos que a la fecha no nos han dado como respuesta. Entonces, ubíquese en un escenario, una compañía que venda vehículos importados. ¿Dónde está su mayor costo? Pues digamos que está en ese tipo de bienes que importa. Yo pensaría que ese es un vacío. De pronto le escuché a alguien, así como Javier nos decía ahora que van a haber documentos electrónicos adicionales como la nómina, como va a ser las compras, aquellos no responsables de IVA, lo que reemplaza ese documento equivalente, el artículo 771 si no estoy mal en este momento. Posiblemente un documento electrónico, o sea que una compañía que hace importaciones tenga que reportar en formato electrónico las compras que hace al exterior, pero digamos que eso es algo que escuché por ahí de manera muy informal y pienso que es como un vacío que hay al respecto. Y complementando de pronto, pues también es una suposición, puede que pongan a la misma persona que adquiere el bien o servicio del exterior a documentar esto electrónicamente, como para no poner en esta tarea a alguien del exterior, pero que se invierta como esa obligación. Pero todavía pues hasta el momento no tenemos como una regulación al respecto. Listo, muchas gracias. Nos pregunta Sergio Andrés Duque, dice, ¿cuánto es el valor máximo a facturar por factura POS? Sí, hay muchos que están preocupados que manejan facturación POS, dice que si hay un límite, hay otros que dicen que sí pueden facturar POS y pueden manejar los dos al mismo tiempo. Eso nos lo han preguntado muy recurrente. Javier, ¿tienes algo para decir? Yo voy a decir como algo y ya Javier Ponto nos ayuda con refinando algo. Digamos que uno de pronto a veces se asocia, recordemos que en la información exógena, en el formato 1001, ¿cierto? Que es pagos, abonos en cuenta y retenciones en la fuente practicadas. A uno le dicen que el monto a informar con el NID 2222 de cuantías menores son los 100.000 pesos. Entonces de pronto la gente asocia ese valor, que es lo máximo que puedo vender por un POS. Pero yo por un POS podría vender 2 millones de pesos, 5 millones de pesos, 10 millones de pesos en una transacción. De pronto, Javier, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, efectivamente, Luis. O sea, digamos que no hay un monto específico para yo poder vender por facturación POS. Lo que pasa es que el POS está muy asociado a cuantías menores, ¿sí? O Sí. el concepto de POS es ventas rápidas, entonces la gente lo asocia rápidamente con un valor pequeño en su tirilla de pago. Pero si bien los supermercados emiten tirilla POS, pues digamos que los supermercados facturan Sí. muchísimo más de 100.000 pesos. Ahora bien, digamos que por eso lo he explicado yo al comienzo, o sea, yo no puedo pretender llevar todo mi proceso de facturación al POS simplemente para disfrazar, digamos, la responsabilidad que tengo de emitir documento electrónico. Aunque pueden convivir los dos sistemas, ¿sí? Digamos, yo tengo que saber claramente que el POS que estoy manejando lo tengo justamente para ventas de contado, ventas rápidas, para agilizar el proceso. Y si alguno de mis clientes me exige documento electrónico, estoy en la obligación de emitirse. Perfecto. Muchas gracias, Javier. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos pregunta Eduardo Acosta, dice, ¿el cliente que debe tener un departamento para recibir las facturas electrónicas o cómo es el proceso? Bueno, entonces yo les voy a compartir algo de una charla. Les he hablado mucho de la Escuela de Impuestos de la DIAN, pero cuando uno va a esos eventos, allá se reúnen todos los proveedores tecnológicos. Entonces allá todo el mundo expresa sus inquietudes al respecto. Entonces, la DIAN también quiere ponerle freno a ese tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Muchos grandes facturadores están disponiendo de plataformas para que la gente descargue sus facturas. No voy a decir nombres, pero muchas empresas aéreas, ¿cierto? Yo le vendí tiquetes a usted. Usted solito vaya, conéctese todos los días y vaya, verifique si yo le tengo una factura. La DIAN en la última versión del anexo técnico, cuando hablo del anexo técnico, son aquellos requisitos que definen el modelo del XML, ese XML que va a contener, ha definido que la entrega
de la factura electrónica al cliente es a través del correo electrónico. Entonces, como yo les decía ahora, hay que comenzar a cambiar el paradigma de dejar los papeles, dejar las impresiones y ese tipo de cosas. Por eso les decíamos ahora, lo que se viene es el tema de la recepción, donde efectivamente esa factura que a mí me llegó por correo y donde me llegó ese archivo XML, sea posible incorporarlo de manera automática o semiautomática a los sistemas de información. Mire que los procesos van a ser más ágiles con las mismas personas, simplemente que la forma de hacerlo va a cambiar. Mire que los procesos de rechazo o de aprobación de una factura van a ser más diáfanos, van a ser más cristalinos, van a ser más en tiempo real. Recordemos al comienzo lo que mencionaba, lo que implicaba hacer una factura y que la hacía hoy a los 5 días apenas se la estaba haciendo llegar al cliente. Entonces después empiezan que los descuentos pronto pago, que entonces no, que eso me empiezan a contar es al momento que usted me la entregó, no cuando usted le expidió, y empieza pues como todo ese tipo de cosas. Yo diría que a nivel de personas es la misma, simplemente que el proceso cambia y va a haber menor pérdida de información, porque es que un papel se puede diluir y la cantidad de riesgos que hay asociados. Lo recibe el portero, se descuida, un ventarrón, un aguacero, eso se moja, pida una copia, entonces digamos que eso es muy complicado. Digamos que el proceso es para mejorar, hay que comenzar a cambiar como el chip relacionado con eso. Listo, Luis, muchas gracias. Nos pregunta Adriana Pérez, es más una pregunta de proceso, dice, en caso de que la DIAN rechace alguna factura, por ejemplo, por el detalle de los ítems facturados, como la factura ya está fiscalizada, no se puede modificar, pero tampoco está autorizada por la DIAN, ¿cómo anulo esa factura si no permite tampoco la aplicación de la nota crédito? No. Entonces yo le voy a explicar más o menos el proceso como tal. Yo tengo acá una factura, voy a proceder a copiar esta factura, les voy a mostrar rápidamente cómo es ese proceso. Acá por timeout me salí, pero voy a volver a ingresar. Entonces lo que vamos a hacer un pequeño ejercicio relacionado con la factura. Entonces simplemente aquí les voy a mostrar que en Logro tenemos un panel donde yo le puedo hacer seguimiento a todas mis facturas. Voy a filtrar únicamente las del día de hoy para que no me traiga tanta información. Este ambiente está conectado a la DIAN en un ambiente de pruebas. Es en tiempo real lo que les voy a mostrar. Entonces acá yo esta factura la voy a copiar pues para no ponerme a ingresar el cliente, aunque digamos que eso me toma pues 30 segundos. Entonces yo esta factura la copié, mire que esta factura está en proceso. El sistema no se ha gastado el consecutivo de facturación electrónica. ¿Sí? Cuando yo le digo finalizar, esta factura yo se la entregué a la DIAN. Mire que esa factura pasa en validación. Si la DIAN encuentra algún defecto, él me lo reporta y va a salir una ventana aquí y me dice, ve, a ese cliente le falta el código postal por decir cualquier cosa. O la DIAN me dice, ve, ese IVA está mal liquidado. Digamos que puede pasar con algún sistema si yo ingresar el IVA, ingreso 1.000.000 de pesos y yo digo IVA 150.000. Posiblemente la DIAN va a decir, eso no me cuadra porque es que mis tarifas son el 5% y el 19%. No me da, digamos que la DIAN me rechaza eso. Mire que la DIAN esa factura todavía no la tiene en su repositorio, como nos decía Laura, ahora que las va a recibir. La DIAN me dice, usted tiene que subsanarme ese error y volverme a enviar la factura. Hasta que esa factura la DIAN no me la haya recibido, yo no podría proceder a hacerle una nota crédito. Porque es que las notas créditos, hay muchos tipos de notas crédito. Hay notas créditos que se hacen con factura asociada. La DIAN también abrió la portería de que se hagan notas créditos sin factura asociada. Digamos que nuestro esquema en Logro es que una nota crédito se elabora a través de una factura. Entonces, hasta que esta factura no esté en la DIAN, yo no puedo proceder a hacerle la nota crédito. Entonces, mire que aquí no me va a pasar pues ningún error. Inducir un error es a veces difícil. Pues como para recrear el escenario, simplemente le cuento, mire que esa factura ya se gastó el consecutivo de tipo facturación electrónica y ya financieramente está por cobrar al cliente. Yo en este momento, yo perfectamente podría anular esa factura, pero ¿por qué la puedo anular? Porque esa factura ya está, ya la DIAN la tiene. Y si yo la anulo, como resultado de esa anulación, ¿qué tengo que enviar? Tengo que enviar una nota de crédito.
Entonces la DIAN haga de cuenta como que la DIAN le llevara una cuenta corriente, al facturador electrónico y le dijo, ingresos, vendió 1 millón de pesos, pero anuló esa factura, dice, no vendió absolutamente nada, citando pues como si fuera la única venta que hubiera realizado. Mire que con esta nota crédito, uno que hace, perfectamente sigue el mismo proceso. ¿Sí? Si yo navegara la factura, financieramente, esa cuenta por cobrar desaparece porque yo a esa factura le apliqué una nota de crédito. Entonces, como para cerrar la pregunta de la persona que nos dice, para yo poder anular una factura, esa factura la tiene que tener la DIAN en su repositorio. Antes no. Listo, Luis, muchas gracias. Bueno, nos han hecho varias preguntas. Hay una que dice, Luis Eduardo Triviño, dice, yo como comprador, ¿las facturas para qué me sirven? Me imagino que las facturas electrónicas, ¿para qué le sirven a un comprador? Javier, ayúdanos con esa respuesta. Bien, pues dependiendo del tipo de contribuyente que esté comprando, ¿no? Porque si la persona que está comprando es una persona natural, de pronto, ¿sí? Y dependiendo el monto que esté comprando, ella no ve necesario tener eso como un costo o gasto deducible de su renta, o no es responsable del IVA para poderse descontar ese IVA en sus declaraciones tributarias, pues seguramente es simplemente un soporte más de la transacción, ¿sí? Incluso puede ser un soporte que garantiza que tú sí compraste un elemento y de pronto incluso te sirve como garantía también del producto que estás comprando. Pero si tú eres una empresa, ¿sí? Si eres una persona responsable de IVA, pues te va a servir precisamente para poder hacer deducciones de IVA al momento de presentar tus declaraciones y como ya lo hemos mencionado, para poder garantizar que tus deducciones de costos y gastos en tu renta pues sean efectivos o sean tomados en cuenta con estos documentos electrónicos. Gracias, Javier. Yo recuerdo hace unos años que la DIAN le dio por pedirle soportes a los contribuyentes, a personas naturales, de bienes que habían comprado. Me pasó el caso con un compañero de oficina que en su momento había comprado una televisión y la DIAN le hizo un requerimiento de que por favor le hiciera llegar la factura con la cual había comprado el televisor. Digamos que ahí me llega un correo, un XML con esa factura. Lo bueno de eso es que esa factura va a también reposar en la DIAN y no se me va a perder la información o que no se me pierda la representación gráfica. Y también es un tema de cuidar el ambiente, ¿cierto? Usted no sabe la cantidad de árboles que se tienen que talar para hacer papel y para imprimir, simplemente que le estamos cambiando del papel a que sea en formato electrónico. Muchas gracias, Luis y Javier. Dice Jennifer Gómez, pregunta, dice, ¿cómo se haría con los clientes que no tengan correo electrónico? Por ejemplo, en una ferretería que vende a maestros de obra. Bueno, digamos que en esos escenarios, eso no quiere decir que la representación gráfica desaparezca. La representación gráfica sigue siendo completamente válida. Entonces yo a mi cliente, yo le sigo entregando la representación gráfica. Lo que se pretende es que esto cada vez sea menor, pero digamos que con el advenimiento de la tecnología, digamos que la tecnología son muy pocas las excepciones, la gente que no disponga de un correo electrónico. Si no lo tuviere, perfectamente le puedo entregar la representación gráfica. Luis, una pregunta por acá que es bastante repetida es si debía facturar el 1 de diciembre o anteriormente y me habilité ante la DIAN, pero no he enviado pruebas a la DIAN, ¿incurre en sanción? Si no hubiera entregado también las pruebas, ¿incurriría en sanción? A ver, entonces ahí por lo que logro entender, él se registró. Entonces cuando se hace ese proceso de registro, voy a entrar aquí a la página de la DIAN. Voy a volver a abrir otra DIAN. Acá. Hay una opción número 1, es que yo me registro a través de este botón habilitación. Es decir, yo me registro, digo, yo compañía,
que voy a hacer facturador electrónico porque estoy en esos calendarios que he mencionado. Digo la forma como voy a expedir la facturación electrónica, se lo recuerdo, solución gratuita de la DIAN, software propio o a través de un proveedor tecnológico, como es el caso PSL con Logro como tal. Después de eso, tengo que enviar los documentos de prueba. Si yo no he enviado los documentos de prueba, los 14 documentos que le hemos dicho, mejor dicho, usted no está habilitado y está incumpliendo. Y recordemos lo que Laura nos dijo ahora de las sanciones en que puede incurrir por no estar cumpliendo la obligación de facturar electrónicamente, que donde las sanciones pueden ser pecuniarias en dinero, por los valores dejados de informar, hasta por el cierre del establecimiento y que te pongan esa banda verde con el logo de la DIAN que te diga cerrado por evasión y te afectan tu imagen de tu compañía. Entonces, lo que la DIAN está diciendo, sí o sí tienes que facturar electrónicamente. ¿Tienes un inconveniente tecnológico? Te invito a que te habilites, casi que tienes que parar la facturación. Te invito a que te habilites para que puedas pedir un consecutivo de contingencia. Lo puedes utilizar facturando en papel momentáneamente y una vez superes esos inconvenientes tecnológicos, me haces llegar por favor esas facturas. No es que las vas a guardar tú, me las vas a enviar por favor. Entonces digamos que la obligación es innegable. Tengo que expedir facturación electrónica. Yo quisiera complementar algo ahí, Luis. Si bien, digamos, ¿en qué momento incurro yo en una sanción? Por no haberme registrado o por emitir un documento que no sea electrónico o que de pronto si yo ya venía emitiendo documentos electrónicos con validación posterior, lo siga haciendo de esa forma. Entonces, para las empresas que no se han registrado, pero que de los 4 días de diciembre que llevamos no han emitido un documento electrónico, no han emitido un documento de factura de venta, pues en ese momento no están incurriendo en ninguna sanción porque no están emitiendo documento de venta. Seguramente van a tener que hacer lo que dice Luis, o sea, no lo emitan hasta no tener el registro, hasta no tener su set de pruebas, porque seguramente allí sí entrarían en una contraversión y ahí tendrían que estar, digamos, expuestos a una sanción por no cumplir con el requerimiento. Es perfecto, Javier. Entonces, es posible que yo estoy listo, estoy habilitado y estoy listo para comenzar el 2 de diciembre, pero mi ciclo de facturación son los 25 de cada mes. Del 1 al 25 no mandé ninguna factura. ¿Estoy incumpliendo la norma? No, pero estoy listo para que el día 25 que haga mi facturación, dado mi ciclo, estoy cumpliendo con la obligación de facturar electrónicamente. Este tema es les cuento que es muy delicado. Entonces hay que ponerle mucha atención, por eso los invitamos. A través de Logro les podemos ayudar para que cumplan con esa obligación de facturar electrónicamente. Muchas gracias, Luis y Javier. Nos pregunta Flor Mendoza, dice, buen día, ¿qué pasa en las empresas cuando la mayoría de sus gastos les envían cuentas de cobro como son por honorarios? Javier, colabórame con la respuesta. Bueno, digamos que si bien los profesionales o las personas que ejercen profesiones liberales pueden emitir documento equivalente, ¿sí? Como en este caso sus cuentas de cobro, pues seguramente ellos van a tener que hacer su registro, ¿sí? Y van a tener que volverse en facturadores electrónicos, ya que vuelve el tema, son los clientes los que empiezan a demandar este requerimiento, ¿sí? Porque ellos van a necesitar un documento electrónico que soporte esa deducción de costos y gastos en su renta al finalizar el año fiscal. Entonces, algunos profesionales, digamos que están invitados a que no esperen a perder sus contratos o a perder, digamos, la posibilidad de tener una asesoría por no tener la capacidad o por no estar registrado como facturador electrónico con la DIAN. Javier, una contrapregunta relacionada con eso. Si ejerzo una profesión liberal y mis ingresos están por debajo de los 3.500 VTs, ¿de igual manera debería facturar electrónicamente? Pues de acuerdo a lo que dice la norma, no, ¿sí? Pero el tema realmente no radica en eso, sino que es el cliente que te exige a ti el documento electrónico.
Tú puedes decir, no, es que yo estoy por debajo de los 3.500 VTs. Seguramente tu cliente va a decir, ah, bueno, no, listo, entonces dejemos así, o pierdes el contrato, o vas a perder el cliente. Entonces, digamos que independiente de la cuantía, independiente de la obligatoriedad que tengan, estas profesiones liberales van a tener que ir buscando la forma de entrar en este proceso de masificación de la facturación electrónica. Ahí como para empatar, mire que lo que Javier nos dice es muy importante. Vamos a poner que yo fuera una papelería, ¿cierto? Y yo simplemente vendo compost. Pero yo tengo un cliente muy importante que le vendo 5 millones de por mensuales en papelería y es una compañía. Posiblemente esa compañía me dice, no, a mí esa tirillita no me sirve. Yo necesito su facturación electrónica. ¿Y usted qué le va a tocar hacer? Reafirmando lo que dice Javier, meterse en el cuento de facturación electrónica, al menos para no perder ese cliente y poderle emitir una factura electrónica a ese cliente por los 5 millones de pesos. Muchas gracias, Javier y Luis Alfredo. Bueno, nos han hecho varias preguntas relacionadas, digamos, de que cómo se maneja el crédito fiscal con la facturación electrónica. Si algún panelista tiene alguna respuesta para Luisa Fernanda Cortés. Laura, ¿tienes algún crédito fiscal? No entiendo, Javier. No la entiendo. No entiendo a qué se refiere crédito fiscal. ¿Será de pronto, no sé si se refiere al descuento en IVA o al tema de la deducción de costos y gastos en el impuesto sobre la renta, que es lo que veníamos explicando y que había explicado Javier, que paulatinamente se va a exigir que todas estas compras, para poder yo tomarme el IVA como descontable o el costo o gasto en el impuesto sobre la renta, tienen que estar soportadas en un documento electrónico. Entonces, a partir del año 2020, únicamente el 30% puede estar soportado en documentos diferentes al electrónico, por ejemplo, una tirilla, pues un sistema POS. No sé si se refiere a este tema. Bueno, muchas gracias. Si nos puedes aclarar, por favor, la pregunta. Nos pregunta Yesenia Alvarado, dice, si ya pasé el tope de régimen simplificado hace un mes, ¿me debo de organizar, pero entonces inicio facturando electrónicamente? Eso es la duda de Yesenia. Javier, ahí da yo la respuesta. Entonces, recordemos que ya no hablamos de régimen simplificado ni de régimen común, sino que yo soy responsable o no responsable de IVA. Volveríamos a esa terminología en 2020 si no es aprobada la ley de crecimiento económico. Adelante, Javier, si nos puedes ilustrar. Básicamente, si yo por el monto me convierto en una persona responsable del impuesto a las ventas, voy a tener un tiempo prudencial, creo que está en 2 meses, para poder empezar a implementar el modelo de facturación electrónica, ¿sí? No necesariamente tengo que salir con facturación electrónica, porque se supone que hasta ahora estoy siendo notificado de esta responsabilidad. Digamos que tiene como mucho sentido lo que nos dice Javier, lo que nos decía Laura ahora con relación al régimen simple. Entonces, digamos, vamos a suponer, 31 de diciembre tenemos nueva ley de crecimiento económico. El régimen simple es incorporado en esta ley de crecimiento económico. Entonces, los contribuyentes, que actualmente del régimen simple son 8.100, entre el 1 de enero y 31 de enero del año 2020, muchos contribuyentes se van a acoger a esta figura. Ellos van a tener 2 meses para comenzar a facturar electrónicamente. Supuesto, alguien que lo haga el 31 de enero, entonces tendrá febrero y marzo para que el 1 de abril comience a facturar electrónicamente. Muchas gracias. Nos pregunta Juan Carlos Gómez, dice, buenos días. ¿Se puede en el portal oficial de la DIAN hacerle un seguimiento a una factura que ya hemos enviado, buscando e ir teniendo una preconciliación? Eso nos pregunta Juan Carlos Gómez. Listo, entonces cuando una compañía ya está en producción, lo que es que en este momento no puedo hacer un ingreso a una compañía real. Acá por este botón facturando electrónicamente, usted ingresa como empresa o como persona, ¿cierto? Con las credenciales debidas. Inclusive esto no está funcionando desde el día de ayer, no me está enviando tokens. Hay un portal, hay una imagen donde dice documentos enviados y recibidos.
Entonces, inclusive usted los puede exportar. Entonces, perfectamente ahí puede hacerle seguimiento a los documentos, tanto emitidos como a los documentos recibidos de sus proveedores. Entonces, sí lo puede hacer a través de este botón. Entonces, este botón es el de la DIAN, el de facturando electrónicamente. ¿Listo? Listo, Luis, muchas gracias. Nos pregunta Estefanía Gutiérrez, dice, ¿a partir de qué momento yo debo solicitar a mis proveedores que no están obligados a facturar electrónicamente, que me facturen electrónicamente para poderme descontar esos costos y gastos? Listo, entonces tengamos en cuenta que la resolución 20 y ya los plazos que hemos dicho que se han redefinido con la resolución 30 y la 64 todas del año 2019, hay un calendario. Si nosotros miramos estos calendarios, calendario 1 que obedece a la actividad económica, ¿hasta cuándo se va? Esta columna ya contiene los plazos que nos han otorgado las diferentes resoluciones, la última, la 64. Entonces, digamos que el ciclo se cierra para el 1 de octubre del año 2020. Y para ese otro calendario, el 3 de octubre del año 2020. Entonces, digamos que en este punto, todos los obligados a facturar electrónicamente lo deberían hacer. Supuesto, vamos a suponer que usted tiene un proveedor que tiene actividad que comienza por 05, que es una minera, creo que son ese grupo, y no lo ha hecho usted a la fecha. Usted debiera exigirle que le facture electrónicamente. No tiene sentido, porque ahí sería posición de dominio, que a uno que le toca el 04 de julio del año 2020 con actividad 49, usted el día de hoy le exija facturación electrónica porque los calendarios no se han cumplido. Entonces digamos que esa sería como la directriz a tener en cuenta. Pasa mucho, Luis, y eso también se está convirtiendo como en una leyenda urbana, y es que justamente con el tema de las deducciones de costos y gastos y ese temor de pronto que tienen algunas empresas de no tener un documento que pueda soportar esta deducción, empiezan a exigir documentos electrónicos a empresas que por calendario no están obligadas a emitir. Entonces, pues obviamente no se les puede obligar a las empresas a emitir un documento electrónico si están por fuera de la fecha del calendario. Lo que sí puede llegar a pasar es que por políticas internas las compañías digan, si tú no me facturas electrónicamente, pues simplemente no te puedo comprar o no te puedo recibir. Ahí es donde nace la invitación de que no esperemos hasta octubre del año entrante, ¿sí? Sino que el proceso es muy sencillo, son 3 simples pasos que se tienen que hacer en el portal de la DIAN, se hace el set de pruebas y si tú cuentas con un software o si cuentas con un proveedor tecnológico que ya te da la garantía de poder emitir documentos electrónicos, ya lo puedes hacer de una vez, no te tienes que esperar hasta la fecha, estás optimizando el tiempo y estás ganándote una gran oportunidad de no perder contratos o no perder clientes. Listo, ahí como complementando lo que dice Javier, mire que esta columna dice fecha máxima para iniciar, es decir, es la fecha de vencimiento. No espere hasta este día, hágalo con tiempo, 2, 3 meses anticipado, anticípese a los problemas para que los aborde. Muchas gracias, Luis Alfredo. Nos pregunta Fabián Oviedo, dice, buen día, ¿qué pasa con las nuevas empresas, las que se crean en diciembre de este año o en enero del próximo año? ¿Qué grupo de calendario debe aplicar de acuerdo a la resolución 64 de octubre de 2019? Javier, ayúdame con... Básicamente es lo mismo, o sea, aplica lo mismo porque como son empresas nuevas, ¿sí? Pues ellas ya nacen facturando electrónicamente, ¿sí? Ellas hacen todo su proceso de registro, cuando piden su resolución, hacen todo el proceso de sus pruebas y todo para poder empezar a salir ya facturando. Nacen facturando electrónicamente. Correcto. Y sería el plazo que mencionabas ahora, más o menos de unos 2 meses para comenzar a facturar electrónicamente. Así es, sí, señor. Muchas gracias, Javier. Nos pregunta, no sé si los panelistas tengan la respuesta, dice Luis Eduardo Triviño, dice, ¿es obligación a nivel cooperativo facturar la nómina? Bueno, entonces, digamos que estamos pendientes de que salga normatividad relacionada con nuevos documentos electrónicos
digamos que está en la mira que la nómina sea uno de esos candidatos a que se emita electrónicamente. Cuando uno mira, le preguntan quiénes están obligados a facturar electrónicamente, pues uno dice los responsables de IVA, responsables del impuesto al consumo, profesiones liberales pues entonces a veces la pregunta es más fácil contestarla diciendo quiénes no. Entonces, bancos y corporaciones, de pronto la entidad que nos menciona, pero con lo que tenga que ver con lo específico de su negocio, pero la nómina yo pensaría que no se escaparía de reportar la nómina electrónicamente. Digamos que hay que esperar como la reglamentación, pero yo personalmente pensaría que debería hacerlo en el caso de que se reglamente. Muchas gracias, Luisa, pero nos están preguntando acerca de este seminario. Este seminario está siendo grabado, ¿sí? El día de mañana en su correo electrónico ustedes van a tener la grabación y el certificado de asistencia al mismo correo con el cual se registraron a este seminario, ¿sí? También los invitamos a que las empresas nos sigan a través de Facebook y YouTube. Ahí pueden encontrar videos, invitaciones a los siguientes seminarios. No se les olvide inscribirse al seminario el próximo miércoles, en la cual vamos a hacer un seminario de facturación electrónica por parte del especialista Javier García. Nos hacen varias preguntas relacionadas con la actividad económica, que cuándo deben de facturar electrónicamente. Los invitamos a que ingresen a www.logro.com, logro con doble G. A través del chat comercial ustedes pueden preguntarnos, ¿sí? Pueden hacerles preguntas relacionadas cuándo deben de facturar electrónicamente, y también ustedes pueden solicitar una demostración como tal de Logro, pueden solicitar una cotización como tal de nuestro producto. Bueno, nos hace la siguiente pregunta. Buen día, dice Josmar Carrero. Buen día, los consultorios odontológicos, ¿cómo se involucran en el tema de la facturación electrónica que facturan sin IVA? Lauro Javier, ¿quién me ayuda con la ilustración? Un consultorio odontológico, no responsable de IVA. Bueno, digamos que tú lo acabas de mencionar, ¿no? O sea, ¿quiénes están obligados a emitir documento electrónico? Y lo dijiste muy bien, es mejor a veces decir quiénes no, para evitar pues entrar en confusiones. Pero si tú eres una empresa que no eres responsable del IVA, o sea, facturas productos que no están grabados, ¿sí? Pues digamos que no tienes la obligación de emitir este documento electrónico. Pero volvemos al mismo escenario, o sea, tú estás ejerciendo una profesión liberal, ¿sí? Y que seguramente algunos de tus clientes, es que uno tiene el concepto de que a la odontología va Juan, Pedro y Felipe, ¿sí? Pero resulta que también pueden ir empresas, o empresas pueden tener convenios, ¿sí? O pueden existir, digamos, alianzas comerciales en donde, independiente que los servicios que tú prestes no estén grabados, pues seguramente vas a tener que meterte en este cuento de la facturación electrónica, porque en algún momento te lo van a pedir como documento soporte de estas transacciones comerciales. Muchas gracias, Javier, por la respuesta. Bueno, nos hace María Alejandra Rodríguez una pregunta bastante interesante. Dice, hablando del medio ambiente, ¿cómo se organizan los archivos físicos que soportan este tipo de gastos y o venta? Bueno, entonces recordemos que los archivos tradicionales son salones, anaqueles, con gavetas donde se archivan, o inclusive muchas compañías mandan empastar sus facturas y sus soportes. Digamos que aquí hay una gran ventaja. Yo tengo el mismo archivo, pero lo tengo de una manera distinta. Entonces, digamos que uno perfectamente puede imprimir un resumen, ¿cierto? Entonces, si usted imprime un resumen de 500 facturas, posiblemente te gastes únicamente 2 hojas referenciando el cliente, la factura y el valor de la factura. Entonces, la factura va a estar en la DIAN. Si lo haces a través de un proveedor tecnológico, el proveedor tecnológico va a tener la información como tal. A ti te llega el correo y tú perfectamente puedes definir
no en disco, sino que ya ahora está muy de moda la nube, que puedas guardar esos documentos electrónicos, el XML, guardar la representación gráfica. Entonces, digamos que perfectamente puedes tener los archivos de manera tradicional, simplemente que de manera electrónica. Bueno, muchas gracias, Luis Alfredo. Entonces, hasta este momento, pues ya respondimos la mayoría de las preguntas que nos dejaron en el panel. Muchas gracias por su asistencia. Entonces, como tal, les invitamos a que ustedes adquieran el producto Logro. No se les olvide que se ahorra la compra de la firma digital, ya que la DIAN permite utilizar la firma digital del proveedor tecnológico. No sé si tengamos algo adicional por parte de un panelista. Para Laura, terminar el seminario. ¿algo adicional? No, muchas gracias a todos y un placer acompañarlos, un placer estar acá con Javier, con Luis Alfredo, Marlene y también Néstor. Muchas gracias. Javier, ¿algo adicional? Nada, de mi parte también agradecerles por estos espacios que, como decía yo en mi conferencia anterior, realmente lo que busca es llevar ese conocimiento a los contribuyentes, a las personas, de una forma muy desinteresada, porque dentro del entorno que rodea este tema de facturación electrónica, todavía aún hay mucho desconocimiento y estos escenarios lo que hacen es fortalecer pues todos estos conceptos de la mejor forma. Muchas gracias a Luis, muchas gracias a Laura, a Néstor, a Marlene y bueno, espero acompañarlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y feliz día. Hasta luego.